Hola chicos, muy buenos días para todos. Espero que anden muy bien. En esta oportunidad y en este pequeño video les voy a mostrar y darle un pantallazo general de cómo es la cirugía pediátrica y neonatal. Vamos a ver un poco de cómo es el armado de la sala, qué cuidados tenemos que tener, cómo es la contención para este niño, no solamente para este niño, sino también para los padres. Y bueno, es como un pantallazo general y para poder avanzar en lo que son las técnicas quirúrgicas de cirugía pediátrica. En primera instancia vamos a decir que la cirugía pediátrica se va a dedicar al estudio y manejo y tratamiento de todas las enfermedades quirúrgicas que pueden ser congénitas o adquiridas del recién nacido, del lactante, del niño y de las adolescentes hasta los 16 años. Esto del tema de los adolescentes de 16 años es un poquito discutido. ¿Por qué? Porque de repente viene un paciente que tiene 16 años, pesa 75 kilos y mide 1,80 m y ese paciente dudo que lo vaya a intervenir quirúrgicamente un cirujano pediatra. Lo más probable es que, por ejemplo, si viene con la mamá, papá o tutor a una guardia de un hospital pediátrico o de niños, lo van a recibir y en el caso de que tenga una conducta quirúrgica, la resolución de la problemática que tiene sea quirúrgica, lo más probable es que lo derive a un centro quirúrgico de adultos, ¿sí? Pero bueno, el límite de la pediatría es hasta los 16 años. Bien, vamos acá. Recién les mencioné el tema de límites cronológicos de la pediatría. Cuando hablamos de los límites cronológicos en pediatría, es pediatría en general. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir que tenemos otra salvedad en lo que es cirugía pediátrica, ¿sí? Pero en pediatría general, ya sea una nefróloga pediatra, un neumonólogo pediatra, se manejan bajo estos parámetros, ¿sí? En primera instancia tenemos la primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 2 añitos y medio, ¿sí? Por otro lado tenemos la segunda infancia, que va desde los 2 añitos y medio hasta los 6 años, es decir, hasta que ese niñito comienza la edad escolar, ¿sí? Y por último, tenemos en la tercera infancia, que va desde los 6 años hasta la pubertad. Y perdón, ahora sí lo último, la pubertad. Que la pubertad, como les mencioné recién, dura hasta los 16 años y dependiendo de la contextura física del paciente, depende si se lo trata con un cirujano pediatra o con un cirujano de adultos. Bien, y vamos acá. La clasificación de la cirugía pediátrica, porque si bien nosotros teníamos esta clasificación, les mencioné que era de pediatría en general. Los cirujanos pediatras tenemos como otra clasificación que es distinta. Nosotros hablamos en primera instancia de un paciente que es neonato. ¿A qué nos referimos con neonato? Es ese paciente que nació y hasta los 29 días posteriores se lo va a considerar neonato, ¿sí? Hasta los 29 días de vida, este paciente es neonato. Después de los 29 días de vida, vamos a empezar a hablar de este bebé en meses hasta el primer año. Es decir, nosotros leemos el team quirúrgico y decimos, bueno, mañana tenemos esta cirugía con un paciente de 3 meses, de 4 meses, de 7 meses, de 11 meses, ¿sí? A partir del año, nosotros hablamos de el segundo año. Es decir, que ahí ya empezamos a llamar a este niño de acuerdo a la edad que tiene. Paciente pediátrico de 2 añitos, paciente pediátrico de 2 añitos y medio, de 3 años, ¿sí? Después, eso sería hasta la etapa preescolar, es decir, que hasta los 3 añitos hablamos de primer año, segundo año y tercer año, ¿sí? Diferenciando también los meses que tiene, porque no es lo mismo un niño de 1 año y 11 meses a un niño de 1 año, ¿sí? Siempre hacemos esas salvedades con respecto a la edad porque tiene que ver mucho con la contextura física y el tamaño de este bebito, ¿no? Posterior a la edad preescolar hablamos de un niño infante que va a ser hasta los 11 años y posterior a los 11 años que ya empieza el
secundario, si queremos llamarlo así, vamos a decir que este niño va a ser un adolescente y lo vamos a tratar hasta los 16 años en la unidad de cirugía pediátrica. Como les dije recién, hay excepciones y hay salvedades. Bien, vamos al ingreso del paciente al quirófano. Lo primero, fundamental, primordial que tienen que saber es el checklist. ¿Y qué parte del checklist? La identificación del paciente. Paciente pediátrico, lo primero que hacemos es identificarlo con la pulserita y con la historia clínica. Es importantísimo que los pacientes vengan registrados con una pulsera identificatoria. Además de eso, realizamos todo el checklist habitual con antecedentes prequirúrgicos, si tuvo alguna otra cirugía, si tiene alergias. ¿Le realizamos todo el checklist a quién? ¿Al niño? No, al papá, mamá, tutor. Y en el caso de los pacientes que son neonatos, ese checklist se lo vamos a realizar a la neonatóloga. Además, con la presencia de los papás, ¿no? Pero hay un montón de aspectos que lo sabe el neonatólogo y no los papás. Por ejemplo, alergias o si tiene alguna profilaxis antibiótica antes de entrar a la sala quirúrgica, ¿sí? Vamos a la psicología del niño. Es muy importante acompañar a este niño en su psicología, en esto de hacerle algún jueguito, pegarle algún electrodo a modo de sticker, dibujarle, no sé, de repente inflarle una manopla y hacer el típico globito de gallo. Ese es uno de los mecanismos que todos, o de las herramientas que todos tenemos a mano para poder, no sé, tranquilizar un poquito a este niño, ¿sí? Y que se sienta un poquito más acompañado. Es muy importante en este momento también llamar a los niños por su nombre y de manera repetitiva. Es decir, si el niño se llama Nicolás, hola Nico, ¿cómo estás Nico? ¿En cuántos añitos tenés Nico? De esa forma nosotros creamos un vínculo que va a hacer que se familiaricen más rápido con nosotros, que somos unos completos desconocidos para ellos, ¿sí? Bien, y vamos al tema de los papás. Nosotros tenemos que también, dentro de lo que se puede, cuando recibimos a este niño, también recibimos a los papás en la sala prequirúrgica y vamos a tratar de bajarles un poquito la ansiedad, presentándonos, diciendo qué rol vamos a cumplir dentro de la cirugía y tratar de tranquilizarlos y decirle al papá, mi nombre es Karen, por ejemplo, y voy a cuidar a tu niño, voy a cuidar a Nicolás, no te preocupes. Cosas básicas y sencillas, tampoco irnos mucho por las ramas y darles muchas explicaciones porque en el afán de querer calmarlos y bajarles un poco la ansiedad, terminamos estresándolos el doble, ¿sí? Por eso hay que buscar las palabras justas, adecuadas y no irnos por las ramas. Este es un pequeño video que se filmó en un hospital de España y que después obviamente todos los hospitales pediátricos hicieron eco y se sumaron a esta campaña. Intentar evitar la ansiedad en el niño en el momento de la intervención quirúrgica es fundamental porque en la inducción anestésica, si el niño está ansioso, llora, tiene mocos, de alguna manera tiene una vía aérea irritada y todo eso puede dar serios problemas a la hora de dormir al niño. Pero luego en el posoperatorio, a la hora de despertar, se va a despertar más agitado si está ansioso y cualquier método que se utilice para ello nos parece indispensable. Este que colabora a evitar la ansiedad en el momento de la separación nos parece muy interesante. Bien, la verdad es que le baja muchísimo la ansiedad el hecho de que los entren en un autito como es el ejemplo o que los dejen entrar con algún juguete a la sala de operaciones. El bajarle el estrés, la ansiedad y evitar de que este niño llore ayuda mucho a la hora de, como mencionó recién el doctor, el anestesiólogo,
Influye mucho la hora de la práctica de la intubación endotraqueal, en donde el paciente no va a tener la mucosa irritada y el acceso va a ser mucho más óptimo, ¿sí? Y bueno, acá les muestro otro pequeño video que está reversionado, es del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de aquí de Córdoba. Son autitos a control remoto, en donde el niño ingresa como mucho más contento, más tranquilo, más relajado. Así que bueno, es como un buen recurso a la hora de ingresar al paciente a la sala de operaciones. Bien, vamos aquí con unos pequeños ítems o unos pequeños tips a la hora de recibir este paciente. Siempre tenemos que contar con la presencia de los padres junto al niño, ¿sí? Hasta la inducción anestésica. Muchas veces los niños llegan de la sala de internación en una camilla o muchas veces vienen en los brazos de los papás, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando son niños chiquitos, por ejemplo 1 añito, 2 añitos, es importante de que estén acompañados de sus papás, de que no lloren, y la inducción anestésica se la hacen en ese momento. Una vez que realizamos el checklist, viene el anestesiólogo y le puede hacer en la vía periférica que tenga algún tipo de relajante muscular para que se duerma rápidamente en los brazos de los papás. En el caso de que sea un niño medio grande y no podamos llevarlo nosotros, lo vamos a posicionar en una camilla de traslado hasta la sala de operaciones, o si es un niño pequeñito, podemos llevarlos nosotros en brazos. Todo esto siempre se realiza de manera rápida para evitar la depresión respiratoria del niño, ¿no? Obviamente estamos acompañados de un anestesiólogo, pero como recomendación lo tenemos que hacer un poquito rápido. Bien, vamos a que tenemos que procurar tener una relación empática y cálida con el niño y con los padres, lo que hablamos siempre, ¿sí? Dirigirse al paciente por su nombre, cuidar el pudor, sobre todo de los pacientes que son preadolescentes, que están con todo el pudor a flor de piel, cuidárselo de sobremanera, ¿sí? También tenemos que permitirle a este niño, para que ingrese un poco más tranquilo, permitirle tener un objeto personal o un juguete. Si el niño o niña quiere ingresar con un juguete, que ingrese. Infectológicamente es incorrecto y sí, puede que sí. Pero ¿qué pasa? Si este niño, el hecho de que entre con por ejemplo, viene una nena y quiere entrar con su muñeca, que entre. Una vez que se durmió, yo le retiro la muñeca, la guardo en una bolsa y acá tenemos 2 opciones. O se la entrego a los papás o la tenemos y para cuando se despierte se la entregamos y tiene su muñeca al lado, ¿sí? Es un buen recurso y una buena herramienta a la hora de tratar de mantener siempre la tranquilidad de los niños. Y este otro ítem que yo lo considero bastante importante, que es no demostrarse más de lo necesario y no entablar conversaciones que pueden perturbar a los padres o a los niños. Por ahí nosotros en el afán de querer tranquilizar o querer dar seguridad y confianza, terminamos enroscándonos de más y le damos como mucho más estrés al niño o a los papás. Así que conversamos lo justo y lo necesario, ¿sí? Vamos al quirófano. ¿Cómo vamos a preparar la sala? Importante y que se los voy a remarcar un montón es el tema de la temperatura. Debe ser un ambiente cálido hasta que el paciente esté cubierto con todos los campos. Y cuando digo cálido, ¿hace calor? Sí, hace calor. Infectológicamente es un poquito incorrecto, pero ¿cuánto dura eso? 10 minutos hasta que el paciente esté dormido, le colocamos todos los campos y en ese momento podemos bajar la temperatura de la sala. Pero siempre y cuando este paciente tenga una manta térmica, ¿sí? Es primordial para todas las cirugías pediátricas tener una manta térmica. Hay muchos modelos. Hay unas que son de agua, otras que son a modo de caloventor. Eso va a depender. Hay muchas teorías que dicen que es mejor una, otras dicen que es mejor otra. No importa cuál tengan. Lo importante es mantener a este niñito bien calentito, ¿sí? Vamos a la camilla de operaciones. La camilla nosotros podemos modificarla. Es lo ideal. Si tenemos un paciente pequeño que no mide más de 1 metro, que no mide más de 60 centímetros, lo ideal es modificarla y sacarle la parte cefálica y la parte podálica
y de esa forma vamos a tener una ergonomía dentro del quirófano un poco más cómoda, ¿sí? Vamos acá. El cuff de presión arterial, vienen cuff que son diferentes, acá no sé si llega a verse, acá en el bracito el bebé tiene un cuff de presión arterial que es diferente. Dependiendo del peso, va a ser el diámetro, perdón, va a ser el diámetro de este cuff, ¿sí? El oxímetro también no tiene que ser el oxímetro tradicional que ustedes conocen, sino que vienen otros oxímetros que son autoadhesivos y que de esa forma no comprime las extremidades del bebé o del paciente pediatra en general. Por otro lado, la plancha del electrobisturí. También la plancha del electrobisturí viene de acuerdo a los pesos. De hasta 5 kilos, de 5 a 10 kilos tenemos otra plancha y después la plancha común y corriente que todos conocen, que es la del adulto. Signos vitales. Signos vitales en el caso de los pacientes pediátricos y neonatos va a modificarse y va a cambiar, los parámetros van a cambiar dependiendo de la contextura física de ese paciente, ¿sí? Son los signos vitales que está dado a partir de la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver, un paciente neonato va a variar también, y de los niños en general, va a variar en el caso de que esté despierto y en el caso de que esté dormido, ¿sí? Pero si yo de repente recibo un neonato que tiene una frecuencia cardíaca de 180 pulsaciones por minuto, lo puedo considerar normal, ¿sí? Y no va a estar teniendo una arritmia cardíaca, ¿sí? Entonces, esto se los dejo, son los parámetros, se modifican y varían dependiendo de la contextura física del paciente, del tamaño del corazón, de cómo está hemodinámicamente, cómo es su homeostasis interna, si está acidótico, va a variar muchísimo. Pero es importante de que la tengan siempre a mano. Es probable que no se acuerden todos los parámetros normales de un día para otro, pero siempre es bueno que, en el caso de que estén en alguna cirugía pediátrica, tengan este machetito siempre en su bolsillo. Tubo endotraqueal. Nosotros, como bien saben, dentro de nuestros roles tenemos un rol que es muy importante, que es el asistir al médico anestesiólogo, ¿sí? Si bien ellos nos van a determinar qué tubo endotraqueal van a utilizar dependiendo del paciente que tengamos, nosotros tenemos esta pequeña formulita que nos va a ayudar a determinar qué tubo endotraqueal vamos a utilizar. No es exacta al 100%, pero se aproxima mucho, ¿sí? Y a la hora de armar la sala es un buen aliado para hacer las cosas un poco más rápido. ¿En qué consiste esta fórmula? En calcular la edad del paciente. A esa edad le vamos a sumar 16 y el resultado lo vamos a dividir en 4. Ejemplo, llega un paciente de 8 años. A esos 8 años le vamos a sumar 16, me va a dar 24. A 24 lo voy a dividir en 2. Hoy, me parece que no, lo estamos haciendo mal. Perdón, 8. Le vamos a sumar los 16, tenemos 24 y lo vamos a dividir en 4, me va a dar 6, ¿sí? Por ejemplo, en el paciente de 8 añitos voy a necesitar un tubo calibre 6. Siempre voy a tener un calibre, un numerito más por las dudas, un 6,5, ¿sí? Por las dudas que filtre, que fugue. En el caso de que sea con balón o sin balón, lo va a determinar el médico anestesiólogo. Entonces, por ejemplo, me viene este paciente de 8 años, yo quería tener mi mesada. Un tubo número 6 con balón y sin balón y un tubo 6,5 con balón y sin balón, ¿sí? Bien, vamos acá con neonatología y también vamos a hablar no solamente del paciente neonato, sino también vamos a hablar del paciente prematuro, que no es lo mismo un neonato que un prematuro. El prematuro vamos a necesitar cuidados más extremos que los que vamos a tener con un paciente neonato. Decimos que el paciente, el recién nacido quirúrgico, es un paciente muy especial que se enfrenta en pleno periodo de adaptación a la vida extrauterina, a una patología compleja, a un acto quirúrgico y a un fármaco o un anestésico que va a interferir con la precaria homeostasis que tiene.
está tratando de adaptarse a la vida y encima tiene una patología extra, ¿sí? Vamos acá a lo que es cirugía videolaparoscópica en neonatología. Los recién nacidos no siempre van a tolerar la insuflación intraabdominal con dióxido de carbono con alto flujo. Se puede, a partir de los 3,8 kg, decimos que es un paciente que está apto para recibir un flujo de dióxido de carbono. Ese flujo tiene que ser sumamente bajo. Ejemplo, para un adulto el flujo del dióxido puede ser entre 12 y 13, pero a un niño va a ser de 2 como mucho, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono es un gas sumamente frío y nosotros, ¿qué es lo que buscamos siempre? Mantener la temperatura del niño. Ojo con el frío. Este gas, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión intraabdominal y eso me lleva a problemas hemodinámicos y nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Por eso es que el flujo tiene que ser bajo, ¿sí? Y mucho cuidado con el posicionamiento del paciente en estas intervenciones. Entonces, resumiendo, paciente de 3,8 kg puede llegar a tener una cirugía videolaparoscópica. Menos de 3,8 kg no se puede. Bien, vamos a que el recién nacido sufre un estrés quirúrgico importantísimo, ¿sí? Hay un aumento muy grande de todo lo que son las catecolaminas, que por un lado la epinefrina y la norepinefrina, que son hormonas que se secretan cuando el paciente o cuando una persona en general sufre estrés o miedo. Al aumentar las catecolaminas va a disminuir el proceso de la insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estrés quirúrgico va a provocar en un postoperatorio una hiperglucemia, un lactato alto, un piruvato alto, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, ¿sí? Todo eso se puede producir cuando un paciente ingresa a la sala en un postoperatorio, perdón. Hay veces que hay pacientes neonatos que en el transcurso de 72 horas lo entramos 2 veces a quirófano. Son pacientes de alto riesgo. Bien, y vamos acá cuando cómo vamos a preparar la sala y cómo nos vamos a preparar nosotros y todo el equipo quirúrgico de neonatología. En primera instancia tenemos que tener el diagnóstico correcto y oportuno por parte de lo que son los médicos, los neonatólogos y los cirujanos pediátricos. Vamos a tener una evaluación global del paciente y de la enfermedad. Muchas veces nosotros participamos de ateneos y de revistas de sala en donde se presenta el paciente de antemano, sobre todo cuando son pacientes críticos. ¿Eso qué permite? Planificar la cirugía, planificar la anestesia y de esa forma prevenir complicaciones, ¿sí? Ejemplo, en el día de mañana vamos a ingresar a tal paciente, puede que tengamos esta resolución quirúrgica, puede que tengamos esta otra resolución quirúrgica o puede que tengamos esta tercera resolución quirúrgica, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros estar precavidos ante cualquier inconveniente que pueda llegar a tener en el intraoperatorio, ¿sí? Es muy importante también estabilizar hemodinámicamente al recién nacido. Hay cirugías como por ejemplo las gastroquisis o los mielomeningocele, que el paciente obviamente va a nacer por cesárea porque ya tiene esta patología de base y se identifica vía ecográfica. Y estos pacientes, por ejemplo, nacen por cesárea a las 12 del mediodía y a las 3:30, 4 de la tarde, una vez que se estabilizó hemodinámicamente, va a bajar este paciente a quirófano para resolverle esta enfermedad congénita que tiene, ¿sí? Los accesos vasculares mínimo en los neonatos tenemos que tener mínimo 2 o un solo arterial, ¿sí? La termorregulación es importantísima, chicos. Recuerden que los niños estos pierden frío con mucha mayor facilidad que un paciente más adulto o un niño sano, ¿sí? La monitorización tiene que ser constante y tenemos que tener mucho cuidado con lo que son sondas, drenajes y bombas de infusión de antibióticos, ¿sí? Bien, nos llega este pacientito a quirófano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El número adecuado de personas. Si viene el residente que viene a observar
el practicante que viene a observar, el circulante que justo estaba libre en su sala correspondiente y también viene a charlar. Los sacamos a todos de la sala, ¿sí? Solamente tienen que quedarse en la sala las personas que están involucradas en el acto quirúrgico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas funciones coordinadas y roles específicos. Tenemos que evitar que haya proliferación de todo tipo de microorganismos, ¿sí? Recordamos esto, el paciente es de todos y todos debemos conocer las características de este paciente. Manipularlo con mucha precaución. Estos pacientes, por lo general, vienen con muchos cables y con muchas bombas de perfusión. Entonces es importante primero manipular todo este cablerío y estas sondas que tienen para poder trasladarlos de la servocuna a la camilla de operaciones. Como pueden observar en esta fotografía, este paciente tiene muchos cables conectados, tiene bombas de infusión, tiene el respirador conectado. Esto que le estoy marcando aquí, esto es el oxímetro que yo les mencionaba recién, que es un cablecito pequeño que tiene dos ramitas para evitar que se comprima las extremidades del niño. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de trasladar estos pacientes que vienen en esta servocuna de aquí es controlar todos los cables, las sondas, los drenajes que tiene. Una vez que están todas las bombas pasadas, que están todos los cables ordenados, podemos pasar al paciente, ¿sí? En esta imagen que tenemos acá se puede observar cómo se prepara una sala de un neonato, y más cuando hablamos de un neonato prematuro. En esta imagen de aquí podemos observar otra servocuna. Estas son servocunas de traslado, como pueden observar tienen las rueditas. La luz azul que se observa es una luz que le irradia calor, es decir que tiene que estar siempre con calor esta servocuna a una temperatura específica y evitar que le dé la luz blanca directamente a los ojos, ¿sí? Bien, sigo insistiendo con esto. Debemos evitar a toda costa la hipotermia del paciente. El quirófano tiene que estar entre 24 y 28 grados centígrados, ¿sí? Al principio, una vez que tapamos al paciente, podemos bajarlo porque además nosotros nos vamos a morir de calor. Las puertas tienen que permanecer cerradas y utilizar la servocuna o colchón térmico. ¿Por qué le puse acá utilizar la servocuna? Porque muchas veces la camilla de operaciones del quirófano se saca y se opera directamente arriba de la servocuna, ¿sí? Las soluciones de lavado tienen que estar tibias, al igual que las infusiones y los gases administrados tienen que ser tibios. Le vamos a cubrir la cabeza y los miembros, que es por donde más pierden calor, sobre todo la cabecita de los bebitos. Siempre cubrirla con algún gorrito o con obatas. Y cambiar compresas o campos mojados por otros secos y que estén tibios, ¿sí? ¿Qué característica en común tienen estas cuatro imágenes? Es la piel. ¿Y por qué les muestro esto? Todos estos cuatro pacientes son pacientes que han nacido de manera prematura. Cuando hablamos de paciente prematuro, algo que no les mencioné, chicos, es cuando hablamos de un paciente que nació antes de las 37 semanas de gestación, ¿sí? Entre 37 y 40 semanas se dice que es un bebé recién nacido a término. Antes es prematuro. Bien, lo que les mencionaba recién es el tema de la piel. Por la piel, estos pacientes no han generado en su flora residente, entonces tienen como un mayor riesgo a lacerarse, lastimarse. Por eso es que siempre se utilizan cintitas que son especiales, que se llaman cintas o vendas Coban, que no lastiman la piel, o si no, unos Tegaderm, que son estas film que se ve, por ejemplo, en esta imagen de aquí, son estos film que se ve que es muy similar al material de la Sterile Drape, que lo que hace que no lastime la piel. Y esto se lo pongo en rojo y en grande, ¿por qué? Porque todo se agrava cuando se trata de un recién nacido prematuro, ¿sí? ¿Qué puede pasar con la piel de estos bebitos?
erosión, laceración, quemaduras, dermatitis, el roce con los manguitos de presión, los adhesivos, ¿sí?, del tensiómetro, de los sensores, el tema de antisépticos, y acá me voy a centrar siempre que vamos a trabajar con pacientes neonatos prematuros, utilizamos clorhexidina con base acuosa. No puede ser cualquier centro quirúrgico el que atienda a pacientes neonatos prematuros. Sí o sí tiene que ser un lugar que esté especializado y obviamente que cuente con todos los recursos necesarios para poder atender a este paciente. Dentro de ellos, en el quirófano, tiene que haber sí o sí clorhexidina con base acuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no puede lastimar y puede irritar mucho la piel del bebé. En pacientes, por ejemplo, que son niños de 2 añitos, 1 añito, de meses, que no son neonatos prematuros, se puede utilizar clorhexidina común, es decir, que tiene base alcohólica, y se puede utilizar también iodopovidona, solución. Ojo con el tema de las quemaduras, con la plancha del electrobisturí y con las soluciones calientes. Yo les remarqué recién que tenemos que tener siempre soluciones tibias, no calientes, porque podemos quemar este bebé, ¿sí? Y mucho ojo con las lesiones por compresión, es decir, la isquemia, como podemos observar en esta foto de aquí. Este era el piecito sano de este bebé y por lo que se puede observar hay una isquemia en estos 3 dedos que pudo haber sido causada por una alta compresión en lo que es el oxímetro de pulso, ¿sí? Lo mismo en esta otra imagen de aquí, el exceso de compresión en los miembros superiores. Un pequeño videíto de lo que es trabajar con pacientes neonatos. La verdad, chicos, es que trabajar con pacientes pediátricos y pacientes neonatos, quienes tengan la posibilidad en algún momento, yo se los recomiendo. Más allá de que por ahí está esta sugestión de yo no sé si me animo, no sé si puedo, me causa mucha sensibilidad, no sé cómo tratar un niño. Todo eso siempre se va adquiriendo de acuerdo a la práctica, pero al menos una vez en su vida, si pueden, tratar con este tipo de pacientes es realmente increíble porque te cambia el humor, te cambia la forma de ver las situaciones cotidianas, de la fuerza que le ponen estos niños para salir adelante. Es realmente increíble, así que siempre que puedan tener un acercamiento a un niño, a un paciente neonato, ténganlo, porque créanme que las energías se las renuevan, ¿sí? Y por último, recuerden que trabajar en equipo divide el trabajo, pero multiplica los resultados, ¿sí? El trabajar en equipo, si bien siempre nosotros resaltamos que el trabajo de quirófano es un trabajo en equipo, el trabajo en equipo en cirugía pediátrica se siente el doble. Hay mucho más compromiso, mucha más camaradería y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Espero que les haya gustado la clase de hoy y ya saben, cualquier duda me pueden consultar, ¿sí?